¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en nuestra clase pues virtual, ¿verdad? Y esperamos que usted se encuentre muy bien, que Dios lo esté bendiciendo y que de alguna u otra manera podamos salir adelante después de todas estas situaciones que estamos viviendo. El día de hoy quiero compartir con usted la clase acerca de el maestro apropiado. Existen 10 mandamientos de la creatividad. Me gustaría darles a conocer. Después de ello, usted va a tener una infografía que yo le voy a hacer llegar y a través de ello también usted va a poder observar un poco acerca del tema que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que depender del Señor y no de nuestros métodos creativos. Es importante que el maestro pueda depender mayormente de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, más que de un método creativo que podamos tener. Uno de los peligros para el comunicador creativo es la dependencia de sus muchos métodos y no del Señor para impactar la vida de sus alumnos. Creo yo que hay maestros, hay personas que utilizan métodos que les ayudan bastante y de alguna manera se han creado buenos métodos. Realmente hay métodos bastante interesantes y pueden ser muy útiles a la hora de enseñar, pero lastimosamente dejamos todo en mano del método y nos olvidamos que lo importante es Cristo Jesús. En Él, con Él debemos de tomar en cuenta cada una de las cosas. Entonces, a raíz de ello, pues quiero comunicarle, ¿verdad? Que como docentes no debemos depender tanto del método, sino más de la obra que puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces lo que dice 1 Corintios 2, 1 y 5. Las palabras del apóstol Pablo nos van a recordar la incapacidad de los métodos. Es obvio que los métodos son humanos y entonces realmente estos métodos humanos no pueden alcanzar los objetivos eternos. Así que tomemos en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice. Así que, hermanos, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra dependencia, amados hermanos, debe estar en el Señor. Es mucho más importante que las ideas creativas. La Biblia como nuestra única fuente de autoridad. El carácter del Maestro como el canal a través del cual el Espíritu Santo transformará la vida de los estudiantes. La creatividad puede ser la sazón, pero nunca el plato fuerte de nuestra enseñanza. Por lo tanto, creo yo que es importante tomar en cuenta como maestros creativos, no dejar todo al método, porque realmente la mayor parte es lo que nuestro Señor Jesucristo hace. En segundo lugar, usar un método apropiado al contenido de la lección. Si hay algo que podemos ver dentro de estos 10 elementos importantes de la creatividad es usar un método apropiado. El maestro creativo no emplea métodos con un fin o en sí mismos, ¿verdad? Sino como un medio para alcanzar los objetivos de aquella clase. El contenido de la lección determina la mejor manera de comunicación, así como la función determina la forma de la obra de arte. Entonces es importante utilizar un buen método y este tiene que ser apropiado a la lección que vamos a comunicar. Tercero, prepara bien sus clases. Es importante notar que cuando un maestro es creativo, realmente prepara sus clases. Eh, Hay clases, ¿verdad?, donde necesitamos mayor preparación, mayor creatividad y por ello es importante tomar en cuenta esto. El maestro sabio
tiene un plan de clases muy bien preparado para saber lo que hará, cuándo y cómo, preparar sus materiales didácticos con anticipación. Eh, Podemos ver la variedad de ideas que podemos usar con nuestros estudiantes y realmente pensamos esto antes de llegar con nuestros estudiantes. Tenemos que verificar que de alguna manera todo lo que hemos reunido, todo lo que queremos plantear puede funcionar. Así que es importante prepararnos con sumo cuidado y tomarnos el tiempo necesario para preparar nuestra clase. Esta semana yo voy a enviarle una infografía, la cual preparé de antemano. Y es posible que el método sea pequeño, corto, inclusive pareciera fácil, pero requiere de ciertas ideas para concatenar todo lo que estamos pensando. Entonces es importante que como maestros podamos tomarnos el tiempo debido para trabajar lo que vamos a utilizar, los métodos que vamos a utilizar con nuestros estudiantes y que estos de alguna manera puedan ser probados antes de utilizarlos. También es importante que el docente prepare bien su clase. La verdad es que la preparación siempre debe ser cuidadosa. Como cuarto lugar, es importante también desarrollar ideas con entusiasmo. Creo yo que muchas veces podemos tener mucha creatividad, pero tenemos pena de utilizarla. Así que debemos de usar ideas creativas en el salón de clase y para ello exige valor y mucha fe, por cierto. Si el maestro duda que una nueva idea funcionará, probablemente tenga razón. La mitad del éxito de la creatividad depende del ánimo del maestro que cree en aquella idea como la mejor manera de grabar los objetivos de la lección en la mente y en el corazón de los alumnos. Por ello, hermanos, es importante tomar en cuenta el entusiasmo con el cual vamos a desarrollar nuestras ideas. Tenemos que creer que va a funcionar. Y tal vez en algún momento se nos va a hacer difícil, pero debemos hacer lo posible porque nuestras ideas funcionen en la clase. Y depende mucho primero de nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a interpretar que esta idea nueva que yo tengo puede funcionar en mi lugar, en mi contexto, con mis estudiantes, con los que yo trabajo. Primero, entonces, realmente necesito desarrollar esta idea con mucho entusiasmo. Así que yo lo animo para que usted sea de esas personas que pueda utilizar nuevas ideas, llevar nuevas ideas a la clase y hágalo con entusiasmo, hágalo con alegría y verá que ya poco las personas pues van a ir entendiendo la nueva dinámica y se van a unir a usted. Quinto, tendrá valor para probar ideas nuevas. Yo creo que esto es muy importante porque podemos tener nuevas ideas y tal vez el gran problema ha sido no nos hemos animado a utilizarlos. Tal vez, por ejemplo, hoy en día que la tecnología está muy avanzada, tal vez tenemos miedo de utilizar la tecnología con nuestros estudiantes, tenemos pena de utilizarlo, pero hermanos, hoy en día hay tantas formas de utilizarlo y una de ellas es lo que yo voy a enviarles para que usted también pueda ver que hay mucho por qué aprender, hay mucho por qué hacer. Tener este valor es una situación importante. El problema con muchos maestros es que quedan aferrados a los mismos métodos, a las mismas estructuras. El síndrome del mismo. La creatividad exige innovación, lo que implica inseguridad para muchos. Aunque no existe nada nuevo debajo del cielo, como lo dice Eclesiastés 1:9, para el maestro existen nuevas y muchas cosas novedosas. Pues él nunca ha usado determinado método con estos alumnos y si no funciona, y si los alumnos se burlan de nosotros, el maestro seguro reconoce posiblemente una idea u otra. No va a funcionar, pero el riesgo será más que recompensado a largo plazo. Por lo menos debe servir de algo, ¿verdad? Para describir si esto no funciona en determinado contexto, bueno, además estará formando hábitos como comunicador que harán de su clase una experiencia de aprendizaje y no simplemente otra clase más. Pero por cualquier motivo no desfallezcamos, aunque una idea u otra no funcione. Hermanos, atrevámonos a cambiar, a innovar.
A veces puede funcionar, a veces puede ser alentador y a veces pues también nos podemos asustar, ¿verdad? Y pensar, esto que yo llevé no funcionó. Bueno, no se preocupe, creo yo que estamos para eso, para innovar, para ir probando qué método puede ser más factible, cómo podemos utilizarlo de mejor manera. La idea es utilizarlo, que de alguna manera sea funcional para el contexto en el cual nosotros nos encontramos. La sexta cosa que podemos ver será que es importante dentro de los 10 mandamientos de la creatividad es ser sensible a las necesidades tradicionales y expectativas de la clase. No rompa las tradiciones del grupo al que usted enseña sin una reflexión y evaluación seria. El, lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es que no podemos romper algo que han venido haciendo, pero si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo paso a paso. No debemos ser radicales. Por ejemplo, una iglesia muy tradicional donde nunca fue presentado ningún tipo de pieza teatral, quizás necesite probar una simple lectura alternada antes de un monólogo de 30 minutos. Debemos empezar despacio. Empecemos aunque sea lento. Al mismo tiempo, la sensibilidad del maestro incluye un buen gusto. No debe usar métodos vulgares que no sean apropiados para la audiencia, su edad, su interés y sus normas. No haga algunas cosas que en algún momento pueden llegar a ser algunas payasadas, ¿verdad? Solo para llamar la atención. Nuestra creatividad tiene que ser disciplinada y controlada. El autor y maestro de comunicación Warren Weisberg nos advierte: un río que ignora sus límites se vuelve un barranco. La forma de nuestra enseñanza siempre sigue la función que tiene y no viceversa. Por ende, tenemos que cuidar, ¿verdad?, esas innovaciones que podamos hacer, llevarlas paso a paso, hacerlos de tal manera que no incomoden, y siempre tenemos que pensar acerca de nuestro contexto, en dónde estamos y cómo podemos ir mejorando. Realmente el trabajo del docente es la mejora continua y por lo tanto tenemos que hacer lo posible por trabajar esto. En séptimo punto vamos a ver que es necesario adaptar las ideas de acuerdo a la realidad de la enseñanza. Las ideas sugeridas que se puedan presentar, eh, podemos buscar en internet, podemos buscar apuntes, podemos buscar libros de creatividad, pero tenemos que usarlas con discernimiento, adaptándolas a nuestro propio contexto de enseñanza, de edad de nuestros estudiantes. Realmente, cuando utilizamos una dinámica, un juego o algún tipo de actividad, siempre tenemos que tomar en cuenta que no podemos hacerlo igual con las edades. Esto cambia dependiendo de la edad, pero puede ser funcional en cualquier edad. Entonces, es importante, ¿verdad?, adaptar estas ideas que de alguna manera tenemos, que surgen, pero que estas mismas pueden ser adaptables, uno, al contexto al cual nosotros servimos; dos, la edad; y tres, también sería muy importante tomar en cuenta ciertas actividades que se realizan para que no caigamos en una situación de malestar. Octavo, variar de idea entre clase y otra. Sería una excelente idea, ¿verdad?, mantener un registro de las ideas empleadas en una clase. Tal vez colocamos un chequecito, ¿verdad?, en el libro o la fecha que determinada que fue utilizada y donde al lado de la idea enumerada en nuestro índice. A pesar de que no cambiemos solo por cambiar el propio cambio de contenido de la clase, normalmente va a corresponder a cambio de las técnicas didácticas usadas por el maestro. Entonces existe una fuerte tendencia por parte de muchos maestros a siempre usar un único método que funciona bien una vez. El maestro creativo cambia sus métodos de acuerdo a la clase. A veces nos volvemos metódicos en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces no queremos cambiar, queremos mantener, porque tal vez una vez nos funcionó, ¿verdad? En una ocasión pudo haber funcionado,
y de ahí pues tomamos la idea que así está bien. Pero un maestro creativo debe ser innovador, debe cambiar, debe buscar otro método. Y en cada clase pues ir buscando la forma de impactar, de llegar, de hacer llegar el mensaje. Noveno, usar un plan de clases. Bueno, creo yo que hemos hablado bastante acerca de los planes, planes con objetivos, planes que nos lleven a cumplir las metas, pero es importante, ¿verdad?, subrayar que el plan de clases para garantizar que la lección progrese de forma clara, adecuada y creativa para sus objetivos. El plan de clases es el que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos planteados. Ese plan debe enumerar los objetivos principales de lo que hacemos, los recursos necesarios, la clase, cómo va a empezar, cómo va a terminar, los métodos que vamos a utilizar, el tiempo necesario que vamos a utilizar y cada parte de la clase, ¿verdad? Cómo vamos a ir paso a paso. Así que es importante, ¿verdad?, que como maestros creativos podamos usar un plan de clases. Si nosotros queremos ser creativos, yo creo que en alguna ocasión se ha creído que el ser creativos es el improvisar o el salir del cuadro o el salir de nuestro plan, y realmente no es así. Realmente un maestro creativo tiene un plan, maneja un plan, está acorde a su plan y lo que hace es producir que este plan funcione, que realmente sea correcto y lo adapta para que éste pueda beneficiar al estudiante. Y por último, es importante evaluar bien la clase y los métodos después de la lección. De nada sirve emplear diversos métodos didácticos sin reflexionar sobre ellos inmediatamente después de la clase. Pues es importante que el maestro pueda formular un nuevo plan de clases tan pronto sea posible después de la clase, con miras a la próxima ocasión en la que dará aquella lección. Anote las ideas que funcionaron y que deben ser repetidas. Modifique aquellas que podrían haber funcionado mejor. Quite lo que no funciona. Quite lo que no fue apropiado. Evalúe, evalúe y mejore. Quiero decirle algo muy interesante. Hablaba con unos hermanos acerca de la importancia de enseñar y lo que le quiero mencionar no solo tiene que ver con un maestro que da clases, sino realmente como pastores, como líderes que en algún momento podemos ofrecer un sermón, dar una enseñanza. Yo creo que si hay algo que carecemos en nuestras iglesias es de personas con la capacidad de enseñar, pero también con la capacidad de ser creativos. Le comentaba a algunos hermanos que normalmente yo hago mis clases, guardo mis clases y luego de ello pues yo evalúo, ¿verdad?, cómo estuvo esa clase y comienzo a ver qué me faltó, cuáles son aquellos puntos que todavía me hicieron falta, tal vez tuve que hablar un poco más acerca de esto o de aquello. Incluso en los sermones que puedo dar, muchas veces termino evaluando mi sermón, cómo fue, qué cosas faltaron. ¿Por qué? Porque ese sermón puedo volverlo a utilizar otro día. Eh, y no voy a hacerlo de la misma manera. Es obvio que no voy a repetir lo mismo, pero sí voy a tomar aquellas cosas que sí funcionaron, que fueron de bien, incluir aquellas otras que tal vez quise, pero no pude o no dije. Entonces es importante, hermanos, que como maestros innovadores no nos quedemos con un método. Yo creo que muchas veces cuando organizamos discipulado, nos vamos por un método, utilizamos un método y casi que morimos con ese método. Es importante innovar. También es importante que si yo voy a crear algún tipo de literatura, pues esta pueda ir modificándose de acuerdo a los tiempos que pasan. No puedo seguir utilizando mi mismo plan del 2000 hasta el 2020, ¿verdad? Siempre tuvo que ir modificándose de alguna manera. ¿Por qué? Porque los estudiantes cambian, los tiempos cambian, los lugares cambian. Otra vez, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, pero de alguna manera todo lo demás cambia. Entonces, yo como docente, como maestro,
también tengo que mejorar cada una de las cosas que utilizo. Y en ese sentido, pues es importante que como maestros creativos tomemos en cuenta, tomemos nota de ello. Yo sé que hay muchos hermanos que de alguna manera ya imparten clases, dan clases. Bueno, anote eso que usted está haciendo. ¿Para qué? Para que en futura ocasión usted pueda dar esa misma clase, pero agregando aquello que tal vez no pudo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque si nos volvemos maestros monótonos, ya todos nos van a conocer y cuando nos vean van a decir lo siguiente, bueno, ya sabemos lo que nos va a dar, ya sabemos lo que nos va a decir y entonces nos volvemos de alguna manera irrelevantes, ¿verdad? Ya no hay necesidad de que nos escuchen. Entonces por ello es importante, hermanos, tomar en cuenta, tomar nota y que si volvemos a utilizar o a dar la misma clase, pues por supuesto, lo podemos hacer de una manera diferente, de una manera y también tenemos que tomar en cuenta las edades, ¿verdad? Las edades van a marcar también el estilo y la forma de enseñanza. Yo puedo dar esta misma clase con otros estudiantes de otras edades y de acuerdo a ello pues tendría que hacer algunos cambios y poder trabajarlo. Entonces no siempre es lo mismo, hermanos. Tenemos que hacer lo posible por ser innovadores. Las preguntas de esta semana son las siguientes. Con base a la infografía usted va a poder ayudarse, pero me gustaría que considere estas preguntas. Número 1, ¿cuáles son los peligros de caer en la dependencia del método y no del Señor en la enseñanza creativa? ¿Qué cree que puede pasar si dependemos más del método y no de lo que el Señor nos pueda brindar? Bueno, me gustaría escuchar su respuesta. ¿Cuáles son los peligros de caer en la dependencia del método y no del Señor en la enseñanza creativa? Número 2. ¿Cómo la falta de preparación puede hacer naufragar la enseñanza creativa? ¿Cómo la falta de preparación puede hacer naufragar la enseñanza creativa? Número 3. ¿En cuáles contextos usted se sentiría menos inclinado a usar métodos creativos en la enseñanza? ¿En cuáles contextos usted se sentiría menos inclinado a usar métodos creativos en la enseñanza? 4. ¿Puede pensar en el mandamiento número 11 para agregar a esta lista? Yo le di a conocer 10. ¿Usted cree que necesitamos una más? Pues escríbame y dígame si necesitamos una más. Con ello, amados hermanos, quiero decirle que es parte de la clase que tenemos que ver, pero la infografía va a contener todo, bueno, no todo, la mayor parte de lo que vimos. ¿Cuál es el fin aquí? Bueno, el fin, hermanos, es que podamos recordar nuevamente lo que en nuestra clase hemos visto. Entonces es importante ver algunas cosas, ¿verdad? Lo invito, ¿verdad? Para que usted de alguna u otra manera pueda tomar en cuenta estos mandamientos de la creatividad. Como docentes estamos llamados a mejorar, a buscar la calidad, a ser creativos, pero creativos de calidad. Y por ende, pues yo creo que tenemos un gran trabajo que hacer. Tenemos un enorme trabajo que hacer. Y yo lo invito para que usted pueda involucrarse, pueda trabajar, pueda ser ese docente entregado y podamos llevar esa palabra de bendición, esa palabra que va a cambiar vidas. Realmente nuestro trabajo es mucho más que hablar y decir cosas bonitas, es que nuestros estudiantes puedan tener cambios significativos y para ello necesitamos la oración, necesitamos el trabajo duro, necesitamos ser creativos, necesitamos tener todas las herramientas necesarias. Así que hermanos, quiero invitarles para que usted pueda ser ese docente que Dios quiere. Recuerde que estamos preparándonos para poder realizar nuestra maleta didáctica. Estoy consciente que si usted va a buscar qué contiene una maleta didáctica, pues la mayoría de veces son herramientas pedagógicas, herramientas didácticas, material didáctico, libros,
hojas, algunas ayudas visuales y cosas así. Pero recuerde, nosotros trabajamos en escuelas dominicales, nosotros trabajamos con personas, mujeres,